Imagina esto. Es un martes ordinario. Estás revisando tu teléfono y encuentras una conversación. No buscabas nada. Solo apareció. Y en esa conversación, esa persona, la que lleva años diciéndote que te admira, que te apoya, que quiere lo mejor para ti, está hablando de ti con alguien más. No con crueldad obvia. Peor. Con una precisión quirúrgica. Usa exactamente tus miedos, tus palabras, tus inseguridades, las que tú mismo le contaste, para construir una narrativa donde tú eres el problema. Donde tú eres el inestable. Donde tú eres el que necesita ayuda. Y lo más perturbador no es la traición. Lo más perturbador es que, mientras lees eso, recuerdas cada conversación. Cada momento donde creíste que había conexión real. Y empiezas a preguntarte cuántas de esas conversaciones fueron genuinas y cuántas fueron recolección de datos. Eso no es paranoia. Eso es reconocimiento tardío. Existe un tipo de persona que no opera con violencia ni con mentiras obvias. Opera con algo mucho más sofisticado. Opera con tu propia confianza como arma. Toma lo que tú le das libremente, tu tiempo, tu energía, tus secretos, y lo convierte en apalancamiento. No hoy. Quizás no mañana. Pero en el momento que más te duela. Maquiavelo no escribió El Príncipe como un manual de crueldad. Lo escribió como una descripción de la realidad. Una realidad que la mayoría prefiere no ver porque verla obliga a cambiar. Y cambiar duele más que seguir siendo casado. Lo que vas a escuchar en este video no es una lista de consejos. Es una autopsia clínica de 3 perfiles psicológicos que existen ahora mismo en tu entorno. 3 máscaras distintas. 3 métodos de extracción distintos. 3 formas de destruirte sin que jamás puedas señalarlos como culpables. Si en algún momento sientes que estás reconociendo a alguien, no cortes ese hilo. Síguelo hasta el final. El primer perfil es el más peligroso precisamente porque parece el más inofensivo. Se llama el saboteador benevolente. Y probablemente ya tienes uno en tu vida. Antes de entrar al primer perfil, necesitas entender algo fundamental. El cerebro humano no fue diseñado para detectar manipulación sofisticada. Fue diseñado para sobrevivir en grupos. Para mantener la cohesión social. Para evitar el conflicto. Eso significa que, cuando alguien en tu círculo actúa de forma amenazante, tu cerebro primitivo prefiere racionalizar esa amenaza antes que confrontarla. Prefiere encontrar una explicación que mantenga la paz. Que preserve el vínculo. A eso se le llama disonancia cognitiva. Y los depredadores sociales la conocen mejor que tú. Carl Jung pasó décadas estudiando lo que llamó la sombra. La parte de la psique humana que contiene todo lo que no queremos ver de nosotros mismos y de los demás. Jung decía que lo que no traemos a la conciencia, lo vivimos como destino. En otras palabras, lo que te niegas a ver en las personas que te rodean, tarde o temprano te lo hacen vivir en carne propia. Maquiavelo diría algo más frío. Diría que el error no es que existan lobos. El error es que la oveja insiste en creer que todos los animales son iguales a ella. Ahora bien, aquí está la advertencia real. Lo que vas a aprender en este video tiene 2 filos. Uno te protege. El otro puede corromperte si lo usas desde el lugar equivocado. No estamos aquí para enseñarte a manipular. Estamos aquí para enseñarte a reconocer la manipulación con tanta precisión que se vuelva inútil contra ti. Hay una diferencia enorme entre el lobo que caza y el lobo que simplemente no puede ser cazado. Tú vas a construir lo segundo. Pero para construirlo, necesitas destruir primero una creencia que llevas cargando desde la infancia. La creencia de que las personas malas se ven mal. De que la maldad tiene una estética reconocible. Que el manipulador llega con señales de advertencia visibles, con comportamientos erráticos, con historias que no cierran. Los 3 perfiles que vamos a examinar hoy no hacen nada de eso. Llegan con coherencia. Con calidez. Con una historia perfectamente editada de su vida. Llegan en el momento exacto en que más los necesitas. Y eso, precisamente eso, es parte del diseño. La arquitectura mental de un depredador social es paciente. Es asimétrica. Invierte semanas, meses, incluso años construyendo confianza que usará en un momento específico. Tú percibes una relación.
Ellos perciben una inversión. Esa asimetría es la primera cosa que tienes que grabar en tu mente antes de continuar. Porque cuando llegues al final de este video y mires hacia atrás en algunas de tus relaciones, esa palabra, asimetría, va a ser la clave que lo explique todo. Empecemos con el primero. Tiene el diagnóstico más difícil de todos porque su herramienta principal es algo que consideramos virtuoso. ¿La preocupación? El saboteador benevolente siempre está preocupado por ti. Siempre tiene una duda sobre tus decisiones. No lo dice con agresión. Lo dice con cuidado. Con esa voz suave que suena a sabiduría y a experiencia. Dice cosas como, estoy seguro de que sabes lo que haces, pero, y ese pero es donde vive el veneno. O dice, no quiero desanimarte, solo quiero que pienses bien las cosas. O la más clásica, yo te conozco mejor que nadie, y me preocupa que estés tomando esto demasiado rápido. Cada frase está construida para hacer dos cosas al mismo tiempo. Parecer amorosa y plantar una semilla de duda. ¿Por qué funciona? Porque activa el circuito de validación social del cerebro. Cuando alguien que dice amarte expresa preocupación por tus decisiones, tu sistema nervioso lo interpreta como información relevante sobre tu seguridad. No como una amenaza. Como una advertencia de un aliado. El problema es que ese aliado tiene un interés directo en que tú no crezcas demasiado. No necesariamente por maldad consciente. Aquí está el matiz que hace a este perfil tan complicado. Muchos saboteadores benevolentes no saben que lo son. Operan desde un miedo genuino. Miedo a que tu éxito cambie la dinámica entre ustedes. Miedo a quedarse atrás. Miedo a que ya no los necesites. Ese miedo inconsciente se disfraza de cuidado y llega a ti como sabotaje cubierto de amor. La táctica maquiavélica para neutralizarlo es simple y letal al mismo tiempo. Deja de explicarle tus planes antes de ejecutarlos. No con drama. No con confrontación. Con silencio estratégico. El saboteador benevolente no puede sabotear lo que no conoce. Su poder sobre ti depende completamente de tu hábito de compartir antes de actuar. Cuando eliminas ese hábito, elimina su apalancamiento. Empieza a presentar hechos consumados, no proyectos futuros. No le dices que vas a lanzar el negocio. Le dices que ya lo lanzaste. No le dices que estás pensando en mudarte. Le dices que ya firmaste. La conversación cambia completamente. Ya no hay espacio para la duda táctica porque la decisión ya no puede deshacerse. Observa su reacción ante los hechos consumados. Eso te dirá todo lo que necesitas saber sobre si su preocupación era genuina o era control disfrazado. El saboteador benevolente existe en familias. En amistades de años. En parejas. En mentores. Es el perfil más íntimo de los tres. Y por eso, el que más energía extrae antes de que lo detectes. Ahora viene el segundo perfil. Y este es más ruidoso. Si el saboteador benevolente opera en silencio, el motor de caos opera en ruido. Pero no el ruido que puede señalar. No las explosiones de ira que todos ven y todos juzgan. El motor de caos es más sutil que eso. Es el que siempre tiene un drama nuevo. El que nunca está bien por más de 2 semanas seguidas. El que cada vez que tu vida empieza a estabilizarse, aparece con una crisis que te necesita a ti específicamente para resolverla. Tiene un talento extraordinario para el timing. Justo cuando vas a firmar ese contrato importante, llama llorando. Justo cuando estás enfocado en un proyecto que podría cambiar tu vida, aparece con una emergencia que solo tú puedes manejar. Justo cuando empiezas a establecer distancia saludable, hace algo que reactiva tu culpa o tu lealtad. Eso no es casualidad. Es un patrón. Y los patrones tienen arquitectura. El motor de caos, a diferencia del saboteador benevolente, sí percibe conscientemente lo que hace en muchos casos. Ha aprendido, desde muy temprano en su vida, que el caos genera atención. Que la crisis produce presencia. Que la inestabilidad emocional es el único lenguaje que le garantiza que las personas importantes no se vayan. Psicológicamente, este perfil suele operar desde un apego ansioso profundo combinado con rasgos histriónicos. No estamos diagnosticando. Estamos describiendo el mecanismo de impacto sobre ti. El mecanismo es el siguiente.
Tu sentido de responsabilidad emocional hacia esta persona es el combustible que alimenta el motor. Cada vez que respondes a la crisis, cada vez que cancelas tus planes para estar presente, cada vez que priorizas su caos sobre tu orden, estás enseñando a tu sistema nervioso que esa dinámica es normal. Y estás enseñando a esa persona que el caos funciona. La táctica para neutralizar al motor de caos no es abandonarlo en su crisis. Es cambiar tu respuesta ante la crisis. Presencia sin sacrificio. Escuchas. Validas. No cancelas tu vida. La diferencia entre el apoyo genuino y la codependencia táctica es esta. En el apoyo genuino, tú eliges estar. En la codependencia táctica, sientes que no puedes no estar. Esa sensación de imposibilidad de ausentarte es el síntoma de que el motor de caos ya instaló su código en tu arquitectura mental. Desinstalarlo requiere repetición. Requiere que, en cada crisis nueva, tu respuesta sea ligeramente menos urgente que la anterior. No de golpe. De forma gradual, quirúrgica, sin declaraciones dramáticas. Solo cambio de comportamiento consistente. El motor de caos, sin audiencia, pierde su poder. No desaparece. Busca otra audiencia. Y eso, aunque duela verlo, es exactamente la confirmación de que el caos nunca fue sobre ti. Era sobre el caos. Ahora viene el tercero. El más frío. El más calculado. El que más tiempo tarda en revelar su naturaleza. Este perfil no tiene nombre en la psicología popular porque su característica principal es precisamente no tener un perfil reconocible. Se llama el espejo porque su táctica central es la mimetización. Desde el primer momento que te conoce, empieza a estudiar tus valores, tu lenguaje, tus referencias culturales, tus heridas pasadas, tus aspiraciones. No de forma obvia. Lo hace en conversación, con curiosidad genuina aparente, con preguntas que suenan a interés real. Pero está construyendo un mapa. Un mapa completo de quién eres y de qué te mueve. Y luego se convierte en eso. Empieza a usar tu mismo vocabulario. A compartir tus mismos intereses. A tener opiniones sorprendentemente alineadas con las tuyas. A referenciar las mismas ideas, los mismos libros, los mismos principios. La sensación que produce en ti es una de las más poderosas que el cerebro humano puede experimentar. La sensación de haber encontrado a alguien que te entiende de verdad. A esa sensación los investigadores la llaman ilusión de alma gemela. Y los psicópatas subclínicos la producen de forma deliberada. La razón neurológica es esta. Cuando encontramos a alguien que refleja nuestra identidad, el cerebro libera dopamina y oxitocina en combinación. La misma combinación química que produce el enamoramiento. Eso significa que tu cerebro literalmente clasifica a esta persona como segura, como propia, como parte de tu tribu interna, en un tiempo récord. El espejo sabe esto. Instintivamente o conscientemente, sabe que el camino más rápido hacia tu confianza no es impresionarte con quién es él. Es convertirse en quien eres tú. Y una vez que tiene tu confianza total, una vez que vive en tu círculo íntimo, una vez que conoce tu arquitectura mental desde adentro, comienza la extracción. La extracción puede ser financiera. Puede ser social, usando tus conexiones para avanzar su propia red. Puede ser reputacional, acumulando información sobre ti que usará estratégicamente. O puede ser simplemente energética, drenando tu tiempo, tu atención y tu capacidad emocional sin darte nunca nada de igual valor a cambio. La señal de detección más confiable del espejo es esta. Intenta expresar una opinión que sea genuinamente contraria a la suya. Algo pequeño pero claro. Observa si tiene la capacidad de sostener una posición distinta a la tuya con convicción real. El espejo genuino no puede hacerlo de forma consistente porque no tiene un núcleo de identidad propio. Se desarma. O inmediatamente adopta tu nueva posición. O se incomoda de una forma que no corresponde con la magnitud del desacuerdo. La identidad prestada no resiste la fricción real. Pausa un segundo. Si lo que escuchaste hasta aquí te hizo pensar en alguien específico, si reconociste un patrón que llevas tiempo sintiendo pero no podías nombrar, eso no es coincidencia. Es que este tipo de conocimiento no circula en los canales convencionales. No lo van a enseñar en la escuela. No lo van a recomendar en los medios masivos.
Por eso este canal existe. Si quieres seguir recibiendo análisis de este nivel, sin filtros, sin psicología de revista, sin consejos vacíos, dale like a este video ahora. No como gesto automático. Como una señal de que entiendes que este contenido tiene un costo real producirlo y que vale la pena que siga llegando. Y si aún no sigues lógica oculta, este es el momento. El algoritmo no va a recomendarte esto a menos que tú lo indiques. Así que toma el control de lo que consumes. Suscríbete. Porque lo que viene ahora es donde este análisis se vuelve realmente incómodo. Hemos diseccionado los 3 perfiles por separado. Pero la pregunta que nadie quiere hacerse es esta. ¿Qué tienen en común? ¿Qué condición tuya, no de ellos, tuya, hace posible que los 3 operen? Eso es lo siguiente. Los 3 perfiles tienen mecanismos distintos. Pero comparten una condición fundamental. Todos operan desde una posición de mayor información sobre ti de la que tú tienes sobre ellos. El saboteador benevolente sabe qué inseguridades activar porque tú se las contaste. El motor de caos sabe qué tipo de responsabilidad emocional te produce su crisis porque aprendió a leerla en ti. El espejo sabe exactamente qué identidad construir frente a ti porque tú le diste el plano. En los 3 casos, tú eres la fuente. Tú eres quien financió la operación. Eso no es culpa. Es un patrón que hay que reconocer y cortar. Maquiavelo tenía un principio sobre esto que rara vez se cita completo. Decía que el que conoce al otro y se conoce a sí mismo no teme el resultado de 100 batallas. Pero el que no se conoce a sí mismo, aunque conozca al otro, perderá una batalla por cada victoria. Lo que eso significa en términos psicológicos modernos es lo siguiente. La razón por la que estos perfiles prosperan en tu vida no es solamente su sofisticación. Es que hay algo en ti, una necesidad de aprobación, una lealtad incondicional, un miedo al conflicto, que crea el espacio donde ellos operan. Eso es lo que Jung llamaba la sombra. No en ellos. En ti. La parte de ti que prefiere creer que la gente es buena antes que enfrentar que algunas personas son parásitos. La parte que interpreta las señales de alarma como desconfianza injusta. La parte que, cuando todo su ser le dice que algo está mal, busca una explicación alternativa que preserve la relación. Integrar esa sombra no significa volverse cínico. Significa volverse preciso. La diferencia entre una persona paranoica y una persona soberana es esta. La persona paranoica sospecha de todos igualmente. La persona soberana observa patrones de comportamiento y calibra su nivel de apertura basándose en evidencia, no en deseos. La soberanía no es desconfianza. Es gestión de acceso. Tú decides quién entra a tu círculo interno. Tú decides qué información compartes y con quién. Tú decides cuánta energía asignas a cada relación basándote no en lo que esa persona dice sobre sí misma, sino en lo que sus acciones repetidas revelan sobre sus intenciones reales. Ese es el estado cero. El punto desde donde se construye todo lo demás. Antes de llegar a él, hay que entender cómo los 3 perfiles se instalan sin que lo notes. Ninguno de los 3 perfiles llega con una señal de advertencia visible. Llegan en un momento específico y deliberado. Llegan cuando estás en transición. Nuevo trabajo. Nueva ciudad. Ruptura reciente. Pérdida de un ser querido. Cambio de identidad. Esos son los momentos donde el sistema de detección de amenazas está más bajo porque el cerebro está ocupado procesando el cambio. Y en esos momentos, la necesidad de conexión, de ser visto, de encontrar estabilidad en otra persona, está en su punto más alto. Los depredadores sociales no buscan personas débiles en el sentido convencional. Buscan personas en transición. Personas brillantes, sensibles, generosas, con potencial real, que en un momento puntual de su vida tienen el sistema de alarma temporalmente desactivado. Eso eres tú. No en todos los momentos. En algunos momentos específicos de tu historia. Y si miras hacia atrás, probablemente puedas identificar exactamente en qué momento de transición entró en tu vida cada persona que después te costó más de lo que te dio. El proceso de instalación tiene 3 fases que son consistentes en los 3 perfiles. La primera fase se llama el espejeo de necesidad. Identifican qué necesitas en ese momento específico y se presentan como la respuesta exacta a esa necesidad.
El saboteador llega como mentor en el momento que buscas guía. El motor de caos llega como compañía en el momento que te sientes solo. El espejo llega como alma gemela en el momento que sientes que nadie te entiende. La segunda fase se llama la inversión acelerada. En un tiempo sorprendentemente corto, construyen una historia compartida que se siente muy larga. Conversaciones profundas muy temprano. Confidencias que normalmente tomarían años de amistad. Vulnerabilidad estratégica, contando sus propias historias de dolor para activar tu reciprocidad y hacer que compartas las tuyas. La tercera fase se llama el anclaje de identidad. Una vez que tienen suficiente información y suficiente historia compartida, se convierten en parte de cómo tú te defines. Ya no son solo una persona en tu vida. Son testigos de tu historia. Son parte de tu narrativa personal. Y ahí es donde el costo de alejarlos se vuelve psicológicamente muy alto. Porque alejarte de ellos se siente como alejarte de una parte de ti mismo. Eso es diseño. No es accidente. Saber quién eres no es suficiente. Necesitas un protocolo. No puedes operar desde la reactividad emocional cuando detectas uno de estos perfiles. La reactividad es predecible. Y lo predecible es controlable. Lo que necesitas es distancia asimétrica. ¿Qué significa esto? Significa que tú sabes exactamente cuánto de ti mismo estás mostrando en cada relación. Y esa cantidad es una decisión consciente, no una respuesta automática a cuánta confianza sientes en el momento. El protocolo funciona así. Primero, estableces niveles de acceso. No todo el mundo tiene acceso al mismo nivel de información sobre ti. Hay un círculo externo, donde están los conocidos, las personas de trabajo, los contactos sociales. Hay un círculo medio, donde están las amistades reales pero no íntimas. Y hay un círculo interno, que debe ser pequeño y ganado con tiempo y con evidencia de comportamiento consistente, no con intensidad emocional rápida. La mayoría de las personas que eventualmente te causan daño no pasaron por ese proceso. Llegaron al círculo interno por intensidad, no por consistencia. Recuerda eso. Segundo, calibras la cantidad de información que compartes en proporción a lo que conoces sobre el comportamiento de esa persona bajo presión. No bajo comodidad. Cualquiera es confiable cuando todo va bien. Lo que revela el carácter real de una persona es cómo se comporta cuando hay algo en juego para ella. Antes de darle acceso profundo a alguien en tu vida, busca evidencia de cómo esa persona maneja el conflicto, cómo habla de sus exparejas o exsocios, cómo reacciona cuando no obtiene lo que quiere, cómo trata a las personas que no pueden darle nada. Esos 4 filtros son más confiables que años de conversaciones cómodas. Tercero, practicas el silencio táctico. Hay información sobre ti que no necesita ser compartida nunca con nadie fuera de tu círculo más interno. Tus miedos reales. Tus vulnerabilidades específicas. Tus proyectos más importantes antes de que sean hechos consumados. Tu situación financiera real. Tus rupturas emocionales más profundas. No porque sea secreto, sino porque esa información en manos equivocadas es el combustible exacto que los 3 perfiles necesitan para operar. El lobo solitario no es aquel que no tiene vínculos. Es el que elige sus vínculos con la misma precisión con que elige sus batallas. Aquí está lo que nadie te dice cuando empiezas a aplicar estos principios. Lo vas a perder todo al principio. No todo lo que vale la pena, pero sí todo lo que era cómodo. Cuando empiezas a establecer límites reales, cuando el silencio táctico reemplaza la transparencia compulsiva, cuando el filtro de acceso reemplaza la apertura indiscriminada, algunas personas van a irse. Y se van a ir con narrativas sobre ti. Van a decir que cambiaste, que te volviste frío, que eres arrogante, que ya no eres el mismo de antes. ¿Tienen razón? Ya no eres el mismo de antes. El mismo de antes era predecible. Era extractable. Era gestionable. El que estás construyendo ahora no lo es. Esa transición duele de una forma que es difícil de describir. No porque pierdas personas que te amaban de verdad, sino porque muchas veces no sabes con certeza si las que se van te amaban o simplemente te necesitaban. Y la incertidumbre de no saber es, en algunos momentos, más difícil que la pérdida misma.
Aquí es donde el estoicismo se vuelve una herramienta real y no una frase de póster. Marco Aurelio escribió que no puedes controlar lo que hace la gente. Solo puedes controlar tu respuesta y la calidad de tus acciones. En términos modernos, eso significa esto. Tu trabajo no es convencer a nadie de que eres una persona valiosa. Tu trabajo es ser una persona valiosa y dejar que las personas que son capaces de ver eso encuentren su camino hacia ti. Las que se van porque pusiste límites no eran las que venían por lo que eres. Venían por lo que les dabas. Y hay una diferencia de un universo entre esas dos cosas. La soledad que viene con la soberanía real no es el vacío que te han vendido como algo a evitar. Es el vacío que se crea cuando eliminas el ruido y te queda el espacio para construir algo que realmente te pertenece. Ese silencio no es ausencia. Es arquitectura. La cima es solitaria. Pero es el único lugar donde puedes ver el mapa completo del territorio desde el que otros solo pueden ver el suelo frente a sus pies. El precio de la soberanía no es la soledad. Es la disposición a tolerar la soledad el tiempo que sea necesario hasta que lleguen las personas correctas, que llegan cuando ya no las necesitas desesperadamente, sino cuando las eliges desde la plenitud. Esa es la diferencia entre construir vínculos desde el miedo y construirlos desde el poder. Llegaste hasta aquí. Eso ya te separa de la mayoría. No porque seas especial de nacimiento, sino porque la mayoría desconecta antes de llegar al punto incómodo. Prefiere el contenido que valida lo que ya cree antes que el contenido que destruye lo que creyó siempre. Tú no hiciste eso. Ahora tienes 3 perfiles grabados en tu arquitectura mental. El saboteador benevolente, que usa tu confianza para plantar dudas en tus decisiones. El motor de caos, que usa tu responsabilidad emocional para drenar tu enfoque. El espejo psicopático, que usa tu identidad como disfraz para infiltrar tu círculo más íntimo. Y tienes el protocolo. La distancia asimétrica. El silencio táctico. Los 4 filtros de comportamiento bajo presión. El estado cero como punto de partida. Pero esto es solo la superficie. Lo que hemos cubierto hoy son los 3 perfiles más comunes. Los que cualquier persona con entrenamiento básico puede empezar a detectar si presta atención. Pero existen variaciones más sofisticadas. Perfiles que combinan características de los 3. Perfiles que operan en entornos profesionales con una sofisticación que trasciende lo personal. Perfiles que usan los mismos principios maquiavélicos no en tu contra sino junto a ti, que son los más útiles de identificar y los más difíciles de encontrar. Esas tácticas no las voy a publicar aquí. No porque el algoritmo no lo permita, sino porque requieren un contexto diferente. Un espacio donde podamos ir más despacio y más profundo sin que el formato lo limite. Si quieres acceder a ese nivel, sabes dónde encontrarme. Por ahora, una sola cosa. Deja en los comentarios esta frase. Solo esta. Elegí ver. 2 palabras. Sin adornos. Porque el primer acto de soberanía no es la acción. Es el reconocimiento. Y si llegaste hasta aquí, ya pasaste ese umbral. No te voy a decir que fue un placer. Te voy a decir que fue necesario. Hay 2 tipos de personas que vieron este video. Los que ya sabían que algo estaba mal y ahora tienen el lenguaje para nombrarlo. Y los que descubrieron hoy que ellos mismos han operado desde alguno de estos perfiles sin saberlo del todo. Para ambos, el camino es el mismo. Ver con precisión. Actuar con frialdad. Construir con intención. El que sigue durmiendo, seguirá siendo cazado. El que despertó, empieza hoy. Nos vemos en las sombras.